Listo. Muy bien. Diferenciabilidad. ¿Cuándo una función es diferenciable? ¿Ustedes qué dicen? Recordemos. ¿Cuándo una función es diferenciable? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tiene que pasar? ¿Que las derivadas parciales existan? ¿O qué tiene que pasar? Hoy voy a hacer un poco preguntón porque hoy es un punto en el que ya necesito que salga mayéutica y sea continua. Y ya, con eso tenemos. Eso es ser diferenciable. No. Y que el límite ese de la cosa larguísima sea igual a cero. Exacto, Sebastián. Con que me diga el límite ese, la cosa larguísima, yo ya sé que usted está metido donde es. Diferenciabilidad. Acá tenemos lo que se llama, creo que se llama el criterio de diferenciabilidad. Vamos a ver. ¿Qué dice ese chorizo feito? Acá está. Entonces, tenemos mucho en cuenta. Ser diferenciable es cumplir esto. Es cumplir esto. Definimos que f es diferenciable en AB, en un punto en particular, sí. Las derivadas parciales en AB existen y ese límite raro existe. Es un poco más fácil de lo que parece por la definición. Listo. Yo les voy a preguntar aquí con malicia indígena. O sea, no hay una respuesta correcta per se, no, es malicia indígena. ¿Cuál cree que es más inteligente comprobar primero? ¿La continuidad o la diferenciabilidad? Esto no hay una respuesta correcta como tal. O sea, usted puede hacerlo en el orden que se le dé la gana y está bien. Pero es malicia indígena. ¿Qué es más inteligente de comprobar? Y déme un argumento. ¿Diferenciabilidad o continuidad? ¿Por qué? Porque te ahorras hacer dos veces. Continuidad, porque si no es continua, no es diferenciable. No, es al revés, ¿no? Toda función diferenciable es continua, ¿no? A ver, pero no. Toda función diferenciable es continua. Entonces, el contrarrecíproco, no continuidad implica no diferenciabilidad. Es decir, si es mejor hacer continuidad y si no es continua, no puede ser diferenciable. ¿Concordamos con eso? O sea, eso es lo más inteligente. Si usted tiene que comprobar continuidad y diferenciabilidad, es mejor hacer continuidad primero. Porque si te digo que no es continua, GG, well play, acabaste. Ya acabaste, no tienes que comprobar lo otro, no va a ser. En ese orden de ideas, vengan por acá. Le voy a mostrar por acá para que no lo olviden. Ese es, diferenciabilidad implica continuidad. Así se llama el teorema. Si f es una función diferenciable, entonces f es continua. Y entonces lo que yo le digo, diferenciable implica continuidad. Entonces los matemáticos tenemos el contrarrecíproco, que es, si esta implica esta, entonces la negativa de esta implica la negativa de esta. Es decir, no, esto es un no, no ser continua implica no ser diferenciable. Ese es el contrarrecíproco. Entonces, lo más inteligente es comprobar continuidad. Si no es continua, acabaste, entonces tampoco es diferenciable. Si sí es continua, pues bueno, tienes que comprobar también diferenciabilidad. Pero si hubieras hecho diferenciabilidad, sin importar si te digo que es diferenciable o no, igualmente tenías que comprobar continuidad. Entonces es más inteligente hacer eso, malicia indígena, primero continuidad. Ok, muy bien. Entonces, aquí les pregunto, ¿cómo se estudia la continuidad? ¿Qué es ser continuo? ¿Qué es ser continuo? Que el límite en ese punto exista, eso es verdad, ¿qué más? El límite tiene que dar lo mismo que vale la función. O sea, así es como yo me lo aprendo. El límite tiene que dar lo que da la función. Vamos a ver. Dame 2 segunditos. Deme 2 segunditos. Listo, deme 2 segunditos. Entonces, vamos a recordar la función. Está acá. La copié, ahí está. Entonces, la función evaluada en 0, 0. ¿Cuánto da la función evaluada en 0, 0? ¿Quién me dice?
tiene que, es 1, me lo dice, estamos en el tramo en el que es 0, 0. Esa función evaluada en 0, 0, que da 1, tiene que ser igual al límite de la función cuando tienda a 0, 0. Esa es la definición de continuidad. Que hacer el límite es lo mismo que evaluar la función. Eso es el continuo. El límite de la función. Listo, aquí yo le pregunto, cuando yo hago el límite de esa función, cuando tiende a 0, 0, ¿qué coloco acá? En g de x. ¿La función a tramos? ¿O qué va ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién me argumenta? Aquí va la función a tramos. O sea, el límite de la función a tramos. Dime quién me dice. Yo digo que se pone la de arriba porque todavía no es 0. O sea, en realidad no es 0. Exacto, o sea, cuando yo estoy haciendo el límite, recordemos que cuando uno hace el límite, está tocando todos los x y y que no son 0. Están cerquita de 0, pero no son 0. Entonces, en verdad, yo estoy en este tramo. Entonces, la función en ese tramo, cerca de 0, no 0, cerca de 0, es esta función. Exacto. X al cuadrado más y al cuadrado más x más y más 1. Ok, a simple vista, ese límite, cuando tiende a 0, 0, pues esto tiende a 0, esto tiende a 0, pero está una discontinuidad. Podríamos intentar un par de trayectorias, uno puede intentar un par de trayectorias, pero yo creo que todas las trayectorias van a funcionar, porque sí, esto tiene toda la pinta de que todas las trayectorias van a funcionar. Entonces, en ese caso, yo creo que, o sea, y es más, ya estamos suponiendo, o sea, yo quiero que ese límite de 1. Yo quiero que ese límite de 1. Mi consejo es que usted en el parcial intente hacer 2 o 3 trayectorias. ¿Cuáles? Las típicas, por ejemplo, y igual 0, x igual 0, y igual x, cosas así, y igual menos x. Intenta hacer algunas de esas trayectorias, que son las típicas. Si le siguen dando 1, que me imagino que es lo que va a pasar, lo que nos queda es aplicar teorema de sección. Entonces voy a aplicar teorema de sección de una vez. O sea, si yo aplico y igual 0, esto va a dar 0, esto va a dar 0, esto 0, 0 va a dar 1. Bien, si yo aplico x igual 0, va a dar y, que cuando tienda a 0 va a dar 0, 0 va a dar 1. Si yo aplico y igual x, también va a quedar x más y más 1, que eso cuando tienda a 0 da 1. O sea, acabo de aplicar todas en mi cabecita un poco. Más o menos veo que todas van a tender a 1, todas estas trayectorias. Entonces yo voy a aplicar sección. Entonces para sección yo cojo esa función a la cual estoy sacando el límite y le saco su valor absoluto. Esto que acabo de escribir es cierto. Esto es el teorema de sección, coger la función y sacarle su valor absoluto. Y llegar a algo más grande que tienda a 0. No, porque no da vida. ¿Qué es entonces sección? La función menos el límite. Porque acabo de cometer este error a propósito. Porque como casi siempre es el límite de 0, casi nunca le restamos nada. Entonces ustedes directamente pasan y le ponen a la función un valor absoluto y empiezan. No, no, no. Es la función menos el límite. Es decir, en este caso es esta vaina. Ay, ay, marica. Esta vaina menos el límite. Es decir, menos lo que yo creo que es el límite, que yo creo que es 1. Debería ser 1. Se cancela y eso lo que queda es y al cubo dividido x al cuadrado más y cuadrado más x más y el 1 se cancela. Todo es un valor absoluto. Ok, ok. ¿Cómo hacemos eso? Yo aquí podría aplicar, ¿qué aplico acá? ¿Ustedes qué creen? Tengo la suma de varias cosas en valor absoluto. ¿Qué aplico ahí? Desigualdad triangular. Muy bien, John. Es decir, voy a separar todo eso. Esto es menor o igual que separan los valores absolutos, cada uno. Por ejemplo, esto sirve no solamente para 2, sirve para varias. No distribuye per se, o sea, distribuye con una desigualdad. Yo lo puedo distribuir, pero eso va a ser mayor. ¿Bien, Edwin? No es que sea igual en plan literalmente distribuye, ¿no?
distribuye y va a ser algo mayor. Entonces esto va a ser menor o igual que lo que yo busco, siempre cosas mayores. Que el valor absoluto de esta vaina, más el valor absoluto de X, más el valor absoluto de Y. Yo quiero que esta vaina tienda a 0. Por más de que el límite que yo quiera es 1. El teorema de sección es que esto tiende a 0. Un error muy típico. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ustedes qué creen? Este Y normal tiende a 0. Este X normal tiende a 0. El problema está que, ¿qué es lo que yo siempre digo que yo, al menos yo, Pablo, trato de eliminar acá? Cuando estoy haciendo sección, yo siempre busco, yo voy a querer eliminar una cosa. ¿Qué quiero eliminar yo? Bueno, ese valor absoluto distribuye. Y al cubo. Y el valor absoluto de la suma de dos cosas positivas es la misma dos cosas positivas. Me queda así. Trato de eliminar el denominador, porque el denominador es el que me va a causar dividido 0. Y ese es el problema. Entonces yo siempre trato de eliminar el denominador. Entonces para eso me gustaría cancelarlo con algo arriba. Yo creo que ustedes ya saben por dónde va el asunto. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo un Y al cubo arriba y abajo tengo X al cuadrado más Y cuadrado. Separo las Y, buenísimo. Separo las Y. Separo las Y, súper bien. Ya, eso es lo típico. O sea, la mayoría de estos ejercicios se resuelven con este truco. Muy bien. Muy bien. ¿Y luego qué sigue? Estoy viendo que ustedes ya están todos unos cracks, máquinas fieras, tifones, fuentes de luz, fuentes de agua. Al Y cuadrado le voy a sumar algo positivo. X al cuadrado, obviamente, para que se cancele con abajo. Entonces ya es una belleza. Pum, pum. Esto es menor o igual que valor absoluto de Y, más valor absoluto de X, más valor absoluto de Y. Y cuando X y Y tienden a 0, esto tiende a 0. Entonces, tienen el teorema de sección funcionó. Es decir, esta vaina tiende a 1. Entonces, la función tiende a 1. Y la función evaluada en ese mismo punto da 1. Es decir, G es continua. Lo cual en verdad es una puta mierda, porque si es continua significa que ahora nosotros tenemos que comprar diferenciabilidad. O sea, nos hubiera encantado que fuera no diferenciable, a cumplir por ahí derecho que no es diferenciable. Pero como no nos dio eso, tenemos que trabajar a la diferenciabilidad. Entonces vamos a trabajar a la diferenciabilidad. Listo. Entonces, ¿qué me dice el teorema de diferenciabilidad? Me dice, mira, para que sea diferenciable, las derivadas parciales fx en AB, o sea, las derivadas parciales evaluadas en ese punto, deben existir. Ojo, no pide que sean iguales, dice que deben existir. Mucho cuidado con ese detalle. Listo. Entonces tengo que sacar la derivada de g con respecto a x en 0, 0. Empecemos con eso. ¿Cómo lo hago? Es tan simple como decir, en 0, 0 la función es 1. Entonces la derivada es 0. Y decir que esto es 0. Es así de fácil. ¿Ustedes qué dicen? Piénselo tranquilo. Es tan fácil como decir, en 0, 0 yo me encuentro en este tramo. Y la derivada en ese tramo es 0. Entonces ya da 0. Hay que sacar el límite. Vengan, yo les explico por qué. O sea, lo que acabo de hacer es un error muy típico que puede cometer un estudiante. Vengan, yo les explico por qué. Y para que tengan en cuenta. Y si fuera en 1, 1, por ejemplo, ahí sí es derivar solo esto y evaluar en 1, 1. Ahí sí, si fueran 1, 1. ¿Por qué? Porque ahí sí. La clave radica en esto, radica en que esta es una función diferente, o sea, esto es diferenciable. Es decir, la función, yo sí puedo aseverar que es diferenciable en todos los puntos, menos en el origen. Entonces, como es diferenciable acá, yo sí puedo simplemente derivar y evaluar. Pero como yo estoy precisamente verificando la diferenciabilidad acá, yo no puedo aseverar eso, no puedo asegurar eso. Entonces, ahí no, por eso es que ahí en particular no es tan fácil como eso. Ahí es el problema. Entonces, fuera del problema, pues sí, muy bonito. La función es esta, entonces derive esta y evalúe.
Pero aquí hay el problema, entonces aquí es donde toca mirar con calma. Entonces para eso toca aplicar la definición del límite. Límite cuando h tiende a 0 de. Entonces en este caso que estoy evaluando en 0, 0 es f, y entonces a la coordenada x le vas a sumar h, porque estás haciendo la coordenada x. 0 más h, coma 0, la coordenada y se queda solita, menos f de 0, 0, dividido h. Es decir, recordemos la derivada parcial con respecto a x es la función evaluada en el puntico. Pero aquí en la primerita le sumas h a la coordenada x. Así es. Y al final eso dividido h. Y la derivada con respecto a y es lo mismo, pero sumarle la h en la coordenada y. Entonces, h. Perdón, aquí no es f, es g. Eso que me cambien las letras. A ver. Entonces, ¿dónde evalúo g de 0 más h, 0? ¿Dónde va eso? ¿Dónde tengo que evaluar eso? ¿Qué tramo es ese? 0 más h, 0. ¿Qué es eso? ¿Dónde evalúo? O sea, ¿cómo doy qué es eso? G de 0 más h, 0. ¿Cómo lo hago? ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso pertenece al primer tramo o al segundo? Eso pertenece al primer tramo. ¿Por qué? Porque h no es 0. H no es 0, tiende a 0, pero no es 0. Entonces 0 más h es distinto de 0. Entonces me queda esto, en h, 0. Y h, 0, como h no es 0, no es 0, 0. O sea, estamos en este tramo. Entonces hay que evaluarlo ahí. Entonces queda y es 0, dividido x es h al cuadrado más y es 0, más x, que es h, más y, que es 0, más 1. ¿Ok? Menos la función evaluada en 0, 0. Es así, es 1. Y eso es todo lo que yo les digo. Estas cosas suelen ser más fáciles de lo que uno cree. Porque como este sí es un límite en una variable, y casi todas esas h se cancelan siempre, se vuelve simplemente simplificar hcitas. Entonces esto da 0, porque el numerador es 0. 0, aquí me da h más 1, que menos 1 da h, dividido h. Esto me dio 1. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 me dio 1. La derivada parcial con respecto a x en 0, 0 me dio 1. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo respecto a y. Es decir, vamos a hacer la derivada parcial respecto a y en 0, 0. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto donde estoy evaluando la derivada, 0, 0. Pero le sumo un h a la coordenada y. Listo. Menos la función evaluada en el punto donde estoy evaluando la derivada, 0, 0. Dividido h. Bueno, esa derivada solo es necesaria que existan. No necesitamos dar un valor exacto para que se cumpla. Es decir, diga, exacto, sí. Yo no necesito que exista y no tienen que ser ni siquiera iguales ni nada, que existan. Por ejemplo, puede que usted ya tenga un límite, y de pronto usted está muy embalado con eso. O sea, algo así. Y está muy enredado y no sabe, pero usted sabe que eso existe. O sea, a usted su cabeza le dice, esa maricada existe. Lo que no soy capaz de decir es bien cuál es el valor, pero eso existe. Entonces, o sea, simplemente decís, el cual existe. Y listo, pues para argumentar en un parcial. Pues no tienes que decir cuánto es el valor, ni cuál es el valor, ni nada de eso. Vamos a ver, bueno, es una pregunta porque aquí empiezan a venir preguntas teóricas que son importantes. Si me dicen que las derivadas son continuas, es porque son iguales, ¿cierto? No, no, Juan. Una vez tú calculas la derivada, supongo, Juan, a ti te piden, demuestra que esa derivada es continua. ¿Qué hay que hacer? Entonces es continua en 0, 0, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer, Juan? Perdón, sí, Juan José. Hay que aplicar la definición. Es decir, que la función evaluada en ese punto sea igual al límite a ese punto. O sea, lo que hablamos ahorita, eso es continuidad. Que la función evaluada en ese punto sea lo mismo que la función, que el límite de la función. ¿Qué me dices, Juan? Eso es continuidad. O sea, si a ti te hablan de continuidad de la derivada, pues es esto, es tal cual la definición.
¿Qué me dices? Listo, muy bien. Vamos a ver, Gabriel dice, cuando nos dice de la derivada parcial respecto a x de xy, es derivar directamente, o sea, sí, cuando ya te hablan es una derivada parcial sin más, no evaluada en un punto ni nada, eso sí ya es derivar. O sea, sí, ya es derivar sin más. O sea, supongo que una es constante y derivo la otra. ¿Qué enredosa teoría? No es enredosa, sino que hay algunos casos especiales para algunos casos especiales. Entonces, si uno no tiene muy claro eso, se enreda. ¿Sí? Pablo, en un parcial, pues si digamos yo ya sé que existen, simplemente puedo poner en la hoja y ya. Lo que te digo, al menos trate de simplificar un poquitico de todo y luego cuando llegue a cierta igualdad, usted dice, ya, eso existe. Créame, mi coach, o sea, pero que hayas reducido lo suficiente la expresión lo suficiente para que sea creíble creerte que tú ya sabes que eso existe. ¿Me hago entender? Así sea, digamos, si usted está desesperado en el parque, usted no supo saber si esa maricada sí existe o no, entonces usted se lo va a inventar. Digamos, sí, es que existe. Existe. Por si cuela. Lanzar una moneda. Pero, entonces, sí, pero tienes que llegar al menos a cierto punto que el cual sea al menos creíble que, que, que sabías que existía. Edwin, ¿qué no entendiste? Lo de que la derivada sea continua, la derivada parcial continua. Sí, o sea, no le presté mucha atención, la verdad. A este punto le podría dar como un repaso por encima. Bueno, pero al punto, bueno, porque aquí, o sea, una cosa fue la pregunta del compañero que era como totalmente aparte del punto. Y No, otra en cosa, sí el punto. listo, mira, ¿qué pasa? Mira, me piden estudiar la continuidad y diferenciabilidad de G en el punto 00, ¿cierto, Edwin? Entonces, ¿yo qué hago? Lo que yo les decía es que como diferenciabilidad implica continuidad, lo más inteligente es verificar si es continua o no primero. ¿Por qué? Porque si es continua, pues bueno, no puedo saber nada de la diferenciabilidad y la tengo que comprobar. Pero si no es continua, entonces no puede ser diferenciable. No lo puede ser. Entonces vamos a mirar continuidad primero. Entonces aquí vamos a la parte de la punta de compañero. ¿Qué es cuando me digan que algo, sea la derivada o lo que sea, es continuo? Es que es continuo en cierto punto, Edwin. Es que la función en ese punto, evaluada en ese punto, da lo mismo que el límite a ese punto. ¿Qué me dices, Edwin? ¿Eso está bien? Sí, solo decía que, digamos, en comparación a lo de los límites, pues para saber si existen, o sea, primero se hace lo de ver si es continua, en este, ¿no? Sí, o sea, aquí primero voy a mirar si eso es continuo y entonces eso significa que la función evaluada en ese punto que yo ya sé que da uno sea de lo mismo que el límite. Entonces, hay un límite y en efecto me dio que es uno. Entonces, por ende, la función es continua. Luego vamos a comprobar la diferenciabilidad. Para eso hay un teorema todo feito que me dice, las derivadas parciales en ese punto tienen que existir. Entonces, yo voy a calcular las derivadas parciales por definición. Y nomás me dice que exista, no me dice que cuánto ni nada. Entonces aquí yo digo un valor 1. Pero digamos que si usted está muy enredado y no sabe llegar al valor, pero usted más o menos se cree que eso no existe, pues coloque existe. Pero no necesitamos que exista, no tiene que ser un valor en especial ni tienen que dar igual. ¿Algunas preguntas por ahí? Bueno, en caso de que la derivada con respecto a un X o un Y, eso cuando no existe. Yo siempre he visto que da. Pues depende de la función, una cosa muy enredada, pero sí puede no existir, pues que, no sé, sí, o sea, puede no existir. Bueno, si no, muchas veces se puede hacer un mapa de esos estudios de diferenciabilidad, continuidad y... Ahorita vamos a seguir con los puntos y de pronto más fácil en la noche, como a relax, hacemos un pequeño repaso de, o sea, yo por eso tengo las notas ahí al lado para pegarle los teoremas. Estos son los teoremas que yo le estoy pegando acá son cosas que yo digo, hey, eso lo tienes que tener en cuenta. Ser diferenciable es esto. Diferenciabilidad implica continuidad. Al revés, no, eso es mentira. Y así, o sea, yo aquí les estoy sueliendo pegar algunos teoremitas o cosas que yo digo, hey, esto es lo que tienes que tener en cuenta. Listo. Entonces, ahora la voy a hacer con respecto a Y. Entonces, respecto a Y, ¿eso qué da? Eso da iguala. Ay, marica. Iguala.
h dividido 0 al cuadrado más h cuadrado más 0 más h más 1. Menos la función evaluada ahí, queda 1, dividido h. Eso es el límite cuando h tiende a 0, es lo que yo quiero. Entonces, ¿eso qué me da? Eso me da h dividido h cuadrado más h menos, más 1 menos 1. Es decir, esto, dividido h. El límite cuando h tiende a 0 de esto. Ya, por ejemplo, este dio algo más complejo. Pablo, esa h no es al cubo. Y si es al La- cubo, entonces esto es esto. Entonces ya no es tan complejo dividirlo. Esto es h más h, dividido h. Son 2h dividido h. Esto es 2. Lo estamos haciendo. Lo estoy acabando ya. Lo estoy acabando ya. Lo estoy acabando justamente. O sea, entonces ya llegué a que la derivada parcial con respecto a x existe y la derivada parcial con respecto a y existe en ese punto. No dieron iguales, ojo, miren, no dieron iguales. No dieron iguales, pero existe, lo importante. Listo. ¿Qué dice el teorema? Luego me dice, parce, mira, ahora sacate de tus huevos morenos y calculaste chorizo límite. Es decir, límite cuando xy tiende a 0, 0, en este caso a b 0, 0, de la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. F de xy, pues como xy no es 0, está cerquita de 0, pero no lo es la función y al cubo dividido x al cuadrado más y al cuadrado más x más y más 1. Menos, entonces, la función evaluada en ese punto, 1, más la derivada parcial con respecto a x en ese punto, 1 me dio, dividido x menos a, 0. Más la función, pero la derivada parcial con respecto a y en ese punto, 2 me dio, dividido y menos 0, que es b. Entonces, ese es el límite que yo quiero ver y me tiene que dar 0. Me tiene que dar 0. Entonces, para yo decir que es diferenciable. Entonces, vamos a ver. Este se va a cancelar con este menos 1 y ¿qué me queda? Me queda y al cubo dividido x al cuadrado más y cuadrado. Esto me da x. Esto es x. Que con ese menos se resta, me quita esa x. Y esto da 2y. Que con ese menos me quita esto, me queda menos y. Dividido raíz de x al cuadrado más y cuadrado, básicamente. Ok, McLean. Ajá, tu puta madre. ¿Y cómo hacemos este límite? Límite. Voy a realizar esta resta. Eso es, colocar el mismo denominador. Es decir, ustedes saben cómo se hace esta resta. A dividido B menos C. De una manera simple. Eso simplemente, o sea, les voy a decir el paso a pasito y luego simplemente hablamos la fórmula de una. A dividido B es multiplicar ese C y dividirlo por el mismo denominador. Y como ahora tiene el mismo denominador, se puede hacer la resta. Entonces usted puede aprenderse esto directamente. A dividido B menos C es A menos C por el denominador dividido el denominador. Entonces esto es A y al cubo menos C, que es Y, por el denominador, x al cuadrado más y cuadrado, dividido el denominador, x al cuadrado más y cuadrado. Y abajo tengo raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Por ley de la orejita me queda esto por esto, que es a a la 1, o sea, A, por a la 1 media. Eso es a la 3 medios. Es decir, que es una cosa por esa cosa en raíz. Es esa cosa a la 3 medios. Es decir, eso me da x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y arribita me queda y al cubo menos yx al
al cuadrado más y al cubo. Oh, se cancela el... No, menos por menos da menos. 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 Sí, da menos. Se cancela el y al cubo. Entonces esto me da menos yx al cuadrado dividido x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces, después de simplificar chorrocientas cosas, tengo que este es el límite que tengo que hallar. Es este. Después de simplificar un poquitico. Ay, marica, ¿y cómo hacemos esto? Pues este sí no estoy, yo necesito que ese límite me dé 0. Este así a ojo, si no estoy seguro si vaya a dar o no. Entonces tenemos que probar unas trayectorias, 3 medios. Tenemos que probar unas trayectorias. Podemos probar las trayectorias básicas. Si yo hago x igual 0 o y igual 0, si yo hago x igual 0 o y igual 0, el numerador se hace 0 y el denominador no. Entonces, esto va a dar 0. O sea, va a dar 0 por estas trayectorias. Listo. Pablo, ahí no se puede racionalizar. No lo veo cómodo. No lo veo muy cómodo la idea de racionalizar ahí. O sea, a veces esa no es la mejor manera de hacerse el denominador. Antes yo quiero simplificar todo con el denominador. No creo que sea cómodo racionalizar. Entonces, x igual 0 o y igual 0, por lo que veo me dan 0, ojito, porque hacen que el numerador sea 0, pero el denominador no. Entonces va a dar 0. Me queda la otra clásica, y igual x. Si yo hago y igual x, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando, entonces el límite cuando x ya tiende a 0, 0, luego que decir que el límite cuando x tiende a 0. De menos x por x al cuadrado, x al cubo, dividido x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, x al cuadrado, a la 3 medios. ¿Eso cuánto da el límite? Cuando x tiende a 0, de menos x al cubo, dividido 2 veces x al cuadrado, a la 3 medios. Cuando yo hago a la 3 medios, eso me da límite cuando x tiende a 0, de menos x al cubo, dividido 2 a la 3 medios, y x al cuadrado. A la 3 medios se multiplican los exponentes. 2 por 3 medios es 3. Se cancela y esto me da menos 1 dividido 2 a la 3 medios. No tengo ni puta idea de cuánto da eso, pero el punto es que no es 0. O sea, medio distinto de 0. Entonces, cumplió la propiedad A, no cumplió la propiedad B. No es diferenciable. No es diferenciable. Vieja, GG well play. Marica. Todo lo que les digo, casi siempre esas son las buenas. X igual 0, y igual 0, y igual x, y igual menos x, son como las clásicas que te van a llevar algo bueno. Pablo, ¿puedes subir un momentico? No, sigamos. Ok. El 5 ya lo hicimos, entonces vamos al 6. Ahí está bien. Sí, ahí. Bueno, sino que en el parcial colocarán en la parte de arriba fórmulas y eso como en el pasado. ¿Pero qué fórmulas? Es que qué fórmulas, no, aquí no veo como tal que puedan haber fórmulas que les puedan poner. No. O sea, sería colocarles el teorema, pero si los colocan el teorema ya les están diciendo cómo hay que hacer el punto. Entonces no tiene mucha gracia. No veo manera en que se les pueda dar info acá. Ya, listo, Pablo, todo bien. Gracias. Por acá un poco más arriba, ahí está bien, Juan Pablo. Pues lo mismo. No le voy a mentir, cuando leí el punto que viene, el punto 6, yo quedé como, ¿qué? ¿Qué? What are you talking? Listo, muy bien. Entonces ese es el punto que yo le digo que cuando lo leí, yo quedé como, ay, marica. No es, ¿por qué? Porque en todo lo que llevamos no habíamos hecho, o sea, es más, yo normalmente no suelo hacer un punto que pregunte eso. Muestre que una función es de clase C2.
Ok, bueno. Porque uno muchas veces para algunos teoremas uno supone de una manera muy arbitraria, supongamos que es de clase C2, entonces cumple que las derivadas mixtas son iguales, por ejemplo, eso es una conclusión. Si es de clase C2, entonces las derivadas mixtas son iguales. Pero casi siempre uno nunca se detiene a comprobar que sea de clase C2, entonces me pareció interesante. Exacto, si aquí hubiera dado 0 de nuevo David, yo creo que ahí ya hubiera yo tirado por excepción y confirmar que en efecto da 0. Y con integral y todo, sí, qué violencia. Entonces vamos a ver, quiero ver quién me dice que es de clase C2. Yo hice mi tareita, o sea, los tengo aquí preparados para contar el teorema. Tenía acá. Vamos a ver si alguien es capaz de decirlo antes de... Yo hice mi tareita, tenía por acá pendientes para pasarlos. Listo. No. A mí me salió algo equivocado, Rafael. Si una función, si f es de clase C2, entonces las derivadas mixtas son iguales. Ojo, no al revés. No al revés. Que las derivadas mixtas sean iguales no implica que sea de clase C2. Es un buen indicativo. Es un buen indicativo. Pero no, o sea, a la hora de la verdad, casi siempre uno, si las derivadas parciales son iguales, no, sino que depende más de que, o sea, las funciones de clase C a la n en particular, o sea, no tiene que ser C2, C3, C4, son las funciones que estudiamos los matemáticos. Y a veces se les llaman funciones continuamente diferenciales. De ahí la C, funciones continuamente diferenciales. A veces se les dice así. ¿Y qué me dice eso? El número 2 me indica cuántas derivadas continuas tiene. Eso es lo que me indica. Entonces, por ejemplo, me indica, si tiene el número 2, me indica, mira, la primera derivada existe y es continua. Y me indica que la segunda derivada existe y es continua. En verdad, con solamente decirte que la segunda existe y es continua, pues ahí soy lo que es diferenciable, la primera, entonces por ende también es continua. Pero bueno, el punto es que indica cuántas derivadas continuas tiene. Si fuera clase C a la 3, sería que su tercera derivada existe y es continua. Entonces vamos a mirar. Aquí les va a pegar más exactamente el teorema. Porque les digo, les estoy dando los teoremas importantes. Una función f, definida en un disco, son todos los reales, se llama de clase C2 si tiene derivadas parciales de primer y segundo orden y todas ellas son continuas. Todas ellas son continuas. Entonces, esto es un mierdero de límites. ¿Qué necesita comprobar usted para comprobar que es de clase C2? Necesita comprobar que las derivadas parciales, estas son continuas. Y las derivadas parciales de segundo orden son continuas, es decir, esta, y esta. Más o menos, o sea, si eso tiene buena pinta, estas deberían dar igual. Entonces esto en verdad es un solo límite, o sea, estas casi siempre deberían darte igual. Porque si no te dan igual significa que no es de clase C2. Eso también es verdad. Ese también es bueno anotarlo. Si las funciones, si las derivadas mixtas son distintas, entonces no puede ser de clase C2. No es C2. Porque toda función de clase C2 tiene derivadas parciales mixtas iguales. Entonces, si usted ya haya estas derivadas mixtas y le dieron distintas, pues ya de por sí ya no es de clase C2. Pero si son iguales, entonces tienen que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 límites para verificar que todas las derivadas parciales son continuas. Vamos a mirar, de pronto está diseñado para que sea bonito. Vamos a ver. Vamos a mirar la función. Lo primero, yo creo que va a ser más fácil de lo que creo. Esto va, más que por límite, muchos van a ser habladitas. O sea,
créanme, va a ser solamente de las derivadas y van a ser habladitas. Piriberes. Esta función es continua. La función logaritmo natural es continua. ¿Quién me dice? Exacto, no, el punto es corto porque uno no se va a ir a la definición del límite, sino que uno va a hacer malicia indígena. La función logaritmo natural es continua. La palabra clave es la que dijo María Camila. Es continua en todo su dominio. Pero veamos en qué está siendo evaluada eso. 1 más x al cuadrado más y cuadrado siempre es mayor o igual que ¿qué? Que 1, porque x al cuadrado más y cuadrado no puede ser negativo, es algo positivo. Entonces, aquí estoy evaluando el logaritmo natural en algo mayor que 1. Entonces, o sea, pertenece a su dominio. Y por tanto es continuo. Entonces, eso es continuo. Muy bien, es continuo. Ok. Esta función es continua. Miren, la función que hay dentro de la integral es continua. El único problema que podría tener es que el denominador fuera 0. Ese denominador puede ser 0. No, porque es 1 más una cosa positiva, una potencia par. Entonces, esto es continuo. Y como es continuo, su integral, perdón, como es continuo, su integral definida en todas partes existe. Es decir, esto también es continuo, la integral, esa función de razón de Kant también es continuo. Entonces, todo esto es continuo. Continuo. Y esto que acabamos de hacer va a ser lo mismo para todos los puntos. Así, con un poco de malicia indígena de pensar, bueno, de pronto esas funciones yo no puedo decir que son continuas así, de que las conozco. Siempre y cuando no tengan problemas, la mayoría de esas son continuas en su dominio. Entonces son composiciones de funciones continuas, división de funciones continuas, producto de funciones continuas, suma de funciones continuas y por ende todo es continuo. Me la tendría que pensar, pero obviamente hay un montón, demasiadas. Además, yo diría que la mayoría de funciones no son C2 de por sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a x de esto? La derivada de un logaritmo es 1 dividido lo que hay dentro del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 dividido lo que hay dentro del logaritmo. Por la derivada de lo de adentro del logaritmo. ¿Ok? Menos. ¿Alguien sabe decirme cuál es la derivada de esta vaina? O con que me dé el nombre del teorema se lo valgo. Andrés, lo que dijo Andrés me sirvió. Mete la x en lugar de la t. Teorema fundamental del cálculo. En verdad creo que esa es la parte 2. Entonces, 2x dividido 1 más x a la 4. Es fácil de derivar. Ok, McLean. Ahora, vamos a analizar de nuevo, malicia indígena. Usted tiene que tener eso en mente. Si usted tiene una función continua, y otra función continua, su producto es continuo. Su división es continua, siempre y cuando g no sea 0. Y su suma es continua. Esa va a ser la clave acá. Entonces, primero, este producto, veamos. 2x es continuo, es un polinomio. ¿Qué me dicen de este? Es continuo. O sea, mejor dicho, aquí tenemos 2x dividido esto. Entonces 2x es continuo. 1 más x al cuadrado más y cuadrado es continuo. Entonces su división va a ser continua siempre y cuando el denominador no sea 0. ¿Ese denominador se hace 0? No. No se hace 0. Por tanto, esto es continuo. Entonces a la manilla indígena a la que llegue. Siguiente, 2x es continuo, es un polinomio. 1 más x a la 4 es continuo, es un polinomio. Entonces su división es continua siempre y cuando su denominador no sea 0, lo cual no es. Vea que ese 1 de acá está diseñado para permitirle a usted decir que no es 0 y hacerlo de esta manera. Entonces esta vaina es continua. Y entonces su resta es continua. Esto es lo que le digo aquí. O sea, si usted no supiera hacerlo así, de esta manera simple, usted se vería obligado a hacerlo mediante el límite. O sea, hacer la definición de continuidad del límite. Lo cual ni siquiera tiene sentido porque a ustedes no están pidiendo aquí continuidad en un punto, sino continuidad en general. O sea, también es verdad. La definición que yo les di ahorita, límite hasta A, B,
Esta definición de continuidad es cuando usted se pregunta cuándo una función es continua en un punto. En un punto. Pero aquí le están hablando de continuidad general. Entonces, por eso es que tampoco entra esta definición. Si no estuviera ese uno ahí, ya no sería tan lindo. Vamos a mirar, entonces, la primera derivada parcial de primer orden existe. La segunda derivada parcial. ¿Cuál es la derivada parcial de esto con respecto a y? Entonces, la derivada de un logaritmo es 1 dividido el logaritmo, lo que hay dentro del logaritmo, por la derivada interna, menos. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? Ahí aparece x y t, no aparece y por ningún lado. ¿Cuál es su derivada con respecto a y? Cero. O sea, eso no depende de y. Entonces eso es una constante, cero. Pum, desaparece. Sí, es simplemente eso. Y esto es igualito arriba. Esto es continuo. Esto es continuo. Y distinto de cero. Por ende, esto es continuo. ¿Listo? Vea que va saliendo así como peinando calvos. Ahora ya se complica un poco más a la hora de hallar esas derivadas. Aquí ya viene la huevonada. O sea, aquí ya es donde se complica el asunto. Pero aquí quiero llegar. Le voy a enseñar un poco de malicia indígena. ¿Qué haría yo, Pablo Salazar, con eso, malicia indígena? ¿Cómo hago la derivada, por ejemplo, ahora voy a hallar las otras derivadas. ¿Cómo hallo la derivada fxx? Esa derivada es la derivada de un qué. ¿De un qué? En este caso. De un cociente. Y en la derivada de un cociente, ¿cuál es el denominador? ¿Cuál es el denominador? De la derivada de un cociente. El denominador anterior al cuadrado. ¿Y arriba qué queda? Arriba queda eso de f por g' menos g por f'. Pero ¿cuál es el punto? Todas estas vainas van a ser continuas. Todas esas vainas van a ser continuas. Todas esas vainas van a ser continuas. ¿Por qué? Porque son productos de polinomios con derivadas de polinomios, que son más polinomios. O sea, todo aquí arriba es un polinomio. Es un polinomio al final de cuentas. Entonces, eso va a ser continuo. O sea, lo que yo les digo, malicia indígena. Pasa es que aquí arriba hay polinomios y derivadas de polinomios, que también son polinomios, multiplicaciones de polinomios, restas de polinomios. Eso es continuo. Continuo. La derivada de un polinomio siempre es un polinomio. Y el denominador no se hace cero, y también es continuo. Continuo. Y no me pongo a hallar la derivada como tal, no. O sea, yo para estudiar si la derivada es continua o no, como tal no tengo que llegar al punto de hacerla. Eso arriba van a quedar polinomios, que no, nada. Luego sigue fxy. Ahora derivar esto con respecto a y. Yo puedo imaginarme que esto es una función que depende de y. También esto es una f, o sea, esto es una g de xy, por más de que y no aparezca. Entonces el punto es que esto también es la derivada de un cociente. Entonces que la derivada de esto pues va a ser cero. Es la derivada de una constante, por así decirlo. Entonces esto también es la derivada de un cociente y la misma huevonada. Entonces queda el denominador al cuadrado y arriba un chorizo. El punto es que esto es continuo. El punto es que esto es continuo. Y lo propio puede hacer con la de... Aquí me comí algo, ¿no? Aquí no me comí algo. No me faltó un pedazo de fx. Esto. Me creen que este pedacito, pues la misma huevonada. O sea, cuando yo derivo, pues ese pedacito también es lo mismo. O sea, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Esto es lo mismo, queda el denominador al cuadrado. Y arriba, y queda polinomio sobre polinomios. O sea, es continuo. Y aquí también. Bueno, aquí esto depende solo de x. Entonces, cuando yo derivo con respecto a y, da 0. No hay problema. Entonces, a esto quería llegar. No tienes que llegar al punto de calcular la derivada como tal, como para darte cuenta que es continuo. Entonces, con un poco de inteligencia, pensando que son polinomios, se reduce mucho trabajo. Y aquí arribita, con esta, es exactamente lo mismo. Se puede comprobar exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ya simplemente es la derivada de un cociente, entonces el denominador va a quedar al cuadrado, entonces nunca va a ser cero, es un polinomio, estos son polinomios. Eso no va a haber problema, es exactamente lo mismo.
Entonces, en general, yo voy a concluir que todas las derivadas de segundo orden, así un poco como malicia indígena, que tampoco está mal, o sea, la malicia indígena no está mal, son continuas. ¿Qué les pareció esa como malicia indígena? O sea, yo no tengo que llegar al punto de calcular todas estas huevonas, de quedarme con un chorizo para saber que arriba son polinomios por polinomios, menos polinomios por polinomios. Continuo. En que el denominador no va a ser cero, es el mayor problema. Entonces, en ese orden de ideas, yo podía saber de una manera simple que son continuos, sin necesidad de casi de calcular la derivada. Entonces, las derivadas parciales de primer orden son continuas y las de segundo orden también. Luego, la función es de clase C2. Ah, usted en un parcial, si le sale, pues sí se pueden hacer todas las derivadas, pailas. Pero no, usted también puede justificar, dado que tenemos la división de un polinomio con respecto a un polinomio, donde el denominador es un polinomio que nunca se hace cero, y al derivarlo queda de esta forma, y la derivada de un polinomio es un polinomio, entonces el producto de polinomios es continuo, la resta de cosas continuas es continua, y la división de una cosa continua con otra continua que no se hace cero es continua. Entonces, claro que el profesor se quedaría como, este marica que acaba de hacer, pero es válido, o sea, es una argumentación válida, de pronto muy débil, pero válida. Entonces yo haría ese punto así. ¿Por qué? Porque yo soy un perezoso y ponerme a calcular estas derivadas. O sea, yo creo que lo mencionaba una vez. Yo odio las derivadas de cocientes. Me dan una pereza. El producto de pronto te la hago, pero la de un cociente. Ay, parce, con este punto no tengo problemas. Este punto me hace creer un posible falso y verdadero en el parcial. Que anteriormente a la escuela le gustaban mucho los falsos y verdaderos. Aquí me voy a divertir un poco con ustedes. Me voy a divertir un poco con ustedes. Se puede usar esa trayectoria para mostrar que este límite no existe. El límite cuando tiende a 0, 0. Los escucho. No, Wilson, o sea, yo ya comprobé por definición, Wilson, que las derivadas son continuas y por ende de clase C2. Ya eso implica, o sea, tendría que pasar que las derivadas mixtas van a ser iguales, pero no es algo que yo tenga que comprobar, sino que yo al comprobar que son de clase C2, eso tiene que pasar, no lo tengo que comprobar, es una conclusión, o no es una condición para hacer clase C2, no como tal. O sea, que las derivadas mixtas sean iguales no es una condición para hacer clase C2 como tal, es una consecuencia de ser clase C2, no sé si me hago entender, Wilson. Digo Wilson y no hago más que pensar en el doctor en el amigo del Dr. House. He visto mucho de Dr. House. ¡Wilson! Buena serie. Me encantó su final. ¡Wilson! ¡Wilson! Perdóname, Wilson. La náufrago. Listo. Se puede usar esa trayectoria y igual a x con y mayor que 0 para mostrar que ese límite cuando tiene a 0, 0 no existe. Y le voy a decir algo. En mi opinión, la respuesta a ese punto está en el punto B. Si quiere, lo va leyendo. ¿Usted qué cree que pasa? Yo creo que también existe y da 0. Muy bien, María me da una primera conclusión. Una trayectoria tiene que pertenecer al dominio. Yo no me puedo acercar a una función por un lugar que ni siquiera está definido. ¿Y qué pasa? Vea el dominio de esta vaina. X al cuadrado menos y cuadrado no puede ser 0. En otras palabras, aquí uno puede concluir que y no puede ser igual a x. Entonces, el y igual a x no pertenece al dominio. Entonces, ¿yo cómo me voy a acercar al valor de una función en un punto, cuando que aquí está la función, por un lugar que ni siquiera está definida la función? No tiene lógica. Entonces, la trayectoria tiene que pertenecer al dominio. Ya con eso, hay otra razón. La de María me gustó. La trayectoria tiene que pertenecer al dominio. Eso es verdad. Y hay otra condición. Hay algo más que falta. ¿Qué me dice? Una trayectoria, para yo llegar a concluir
el límite tiene que pasar por el punto. Es decir, si yo quiero comprobar un límite hasta AB, al punto AB, esa trayectoria tiene que pasar por el punto AB. Es una de las uniones más obvias y que la gente se les suele olvidar. Como casi siempre hacen límites a 0, 0, cogen las mismas trayectorias, pero no escogen cualquier trayectoria. Tiene que ser trayectorias cuando tiende a ser, o sea, una trayectoria que pase por el punto. Entonces, ¿qué pasa? Y igual X, pero con Y es estrictamente mayor que 0, eso no puede, o sea, aquí no pertenece el punto 0, 0. Y eso es un problema. Entonces, una trayectoria tiene que pertenecer al dominio y además pasar por el punto. Entonces, esas son las dos condiciones por las cuales esto es falso. Falso. Ahora, análogo a eso, me dio mucha risa el punto B, porque yo cuando leí el A me estaba cuestionando. Bueno, a ver, de pronto lo de que pase por el punto no es tan necesario y se empieza en cuestiones límites. Pero que la trayectoria pertenezca al dominio, pues ahí sí. Pues luego leí el B y ya se me termina de aclarar. Si el límite existe, ojo con esto que es muy importante, el límite existe. Entonces, el límite por dos trayectorias, y esas trayectorias cumplen lo siguiente: pasan por el punto y pertenecen al dominio de la función, es decir, las dos cosas que dijimos que eran importantes. Para hacer una trayectoria válida, tiene que pasar por el punto y pertenecer al dominio. Son las dos condiciones importantes para una trayectoria. Una trayectoria es válida para hallar un límite si pasa por el punto y pertenece al dominio. Entonces, dos trayectorias que son válidas, ¿cómo es su límite? Es igual. Entonces, ¿qué dicen? El límite es igual. El límite de dos trayectorias válidas es igual. ¿Por qué? ¿Qué significa que el límite exista? Significa que sin importar usted por dónde lo tome, da lo mismo, da lo mismo. Y precisamente una manera de demostrar que el límite no existe es encontrar dos trayectorias que no den lo mismo, porque eso rompería eso. Entonces, en efecto, si un límite existe, por cualquier trayectoria existe. Si un límite existe, por cualquier trayectoria existe. Nosotros incluso en el taller 1-2 hicimos un punto al respecto, que dijimos, que nos digan, el límite existe de esta función. Encuentre cuál es el límite. ¿Sí se acuerdan? Algo que era como con logaritmo natural y algo así. Entonces nos decían, el límite existe, encuentre el límite de esta función. Entonces lo único que usted tenía que hacer es encontrar una trayectoria. Porque como el límite ya existe, esa trayectoria va a dar igual que todas. Con hacer trayectorias se hacía, o sea, con hacer una trayectoria, la que no se conozco se hacía. Entonces, esto es verdad. Si el límite existe, todas las trayectorias tienen que dar lo mismo. Trayectorias válidas, es decir, que cumplan, que pasan por el punto y pertenecen a lo mismo. Ok. Andrés, antes de resolver tu pregunta, ¿te quedó medianamente claro lo que dije en el B? Si un límite existe, las trayectorias que son válidas, que es una trayectoria válida, que pasa por el punto y pertenece al dominio, dan igual. El límite por esas trayectorias da igual. Esa es la respuesta del punto Andrés. Y es que mira, el dominio, o sea, en el dominio de esta función no pertenece, o sea, esto tiene que ser distinto de 0, el denominador. Y eso es lo que dice que Y tiene que ser distinto de 0. Entonces, esa trayectoria no pertenece al dominio. ¿Sí la ves? La trayectoria X igual Y, con otra condición, pero X igual Y no pertenece al dominio. No pertenece. Entonces, no es una trayectoria válida. Y más aún, el punto 0,1, perdón, el punto 0,0 no pertenece a esa trayectoria. No pertenece a esa trayectoria. Entonces, no pasa por el punto y no pertenece al dominio. O sea, no hace ni culo. No cumple las dos condiciones para hacer una trayectoria. Entonces, la A es falsa y en efecto, entonces esto es falso y la B es verdadero. ¿Por qué? Porque me están hablando de trayectorias válidas y el límite existe. Muy bien. Entonces me dio mucha risa porque el punto A y B son complementarios. O sea, si vos colocas que el punto A es verdadero y luego venís aquí en el punto B, colocas A, pero colocas que es verdadero, o sea, aquí te estás cagando porque con el punto A estás contradiciendo el B, con el punto B estás contradiciendo el A. Son preguntas como muy complementarias, me gustó. Entonces veamos este. Si las derivadas parciales fx, fy de una función
existen en un punto AB, la función es diferenciable en AB. Y si me responden mal, me enojo. Si las derivadas parciales en un punto existen, entonces ya con eso la función es diferenciable en ese punto. Pues no, ¿Por qué no? porque falta la otra, el segundo punto de la Lo diferenciabilidad. estábamos haciendo justamente. O sea, esa es nomás la primera condicioncita. La primerita, la A. Falta la B, que esta gonorrea del límite exista. Entonces, no existe. O sea, ahí le falta esa condicioncita. Listo. Si una... Aquí otra, entonces también me enojo. O sea, todas estas preguntas las he respondido en esta clase, por eso me gusta. Es como para ver si entendieron lo que hemos hecho. Si una función no es diferenciable, entonces no es continua. Uy, uy, uy. Falso. Ese sí es normal. Aquí voy a decir que también me enojaba si no se equivoca, si se equivocaban, pero ese también es normal. Este es un punto que es normal, yo creo que es relativamente normal enredarse. Con eso de qué implica qué. Ser diferenciable implica continuidad. No dice que no ser diferenciable implica no continuidad. Eso es muy distinto. Ser diferenciable implica continuidad. O el contrarrecíproco, no ser continuo, implica no ser diferenciable. Estas son las dos cosas que usted puede usar verdaderas. Ser diferenciable implica continuidad y no ser continuo implica no ser diferenciable. Esto es falso. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir no ser diferenciable implica no ser continuo, cuyo contrarrecíproco es ser continuo implica ser diferenciable. Falso. Ser diferenciable implica ser continuo. Ser diferenciable implica ser continuo, pero ser continuo no implica ser diferenciable. Ser continuo no implica ser diferenciable. Exacto. Exacto. Aquí yo creo que sí es una mierda acordarse de cuál es la que cuál. O sea, yo a veces también me tengo que quedar pensando, ¿cuál es la que implica cuál? Ser diferenciable implica continuidad. Ser diferenciable implica continuidad. O no ser continuo implica no ser diferenciable, al revés. Al revés, pero con negativo. Entonces, usted se puede aprender, ser diferenciable implica continuidad. O al revés, pero con negativo. No ser continuo implica no ser diferenciable. Esto estuvo interesante. Sea f una función racional de esta formita. O sea, p y q son polinomios, cuyo polinomio de abajo nunca es cero. Y el grado del polinomio de arriba es mayor que el grado del polinomio de abajo. Entonces el límite existe. Una cosa, sí, yo creo que se podría sospechar. ¡Wow! Pero yo no me creo esta. Falso, ¿por qué? Porque no me la creo. Yo sé, o sea, yo sé dónde nos podemos responder esa pregunta. Porque me conozco estas cosas tengo estas cosas muy bien estudiadas. En la clase de límites, que ya lo tenía abierto acá, no sé por qué lo volví a descargar. Por aquí hay una parte que nos habla de los polinomios, vea. Considero una función racional de dos variables. ¿Por qué no me lo creo? John, a veces es por pura intuición matemática, o sea, uno ya tiene cierta experticia y le da una intuición. Considero una función racional, es como el caso en el que estamos, donde P es un polinomio de grado M y Q un polinomio de grado N. En el punto nos están diciendo que el de P es mayor, o sea, N es mayor que N. Entonces nos dicen, acerca del límite, podemos sospechar, como decía María Camila, se nota que ha estudiado muy bien las notas de clase, podemos sospechar, más no asegurar, que si es mayor, el límite existe, es este caso. Si el grado de arriba es mayor, el límite existe, podemos sospecharlo, lo digo. Es lo más probable, pero no es verdad. No necesariamente, o sea, deben haber casos un poco más raros que no es verdad. Y si el de arriba es menor,
se puede sospechar que no existe. Y si son iguales, podría pasar cualquier cosa. Pero si el grado del de arriba es mayor que el de abajo, se puede sospechar que el límite existe. Sospechar, no asegurar. Es decir, en efecto, es falso. Un punto interesante, cuanto menos, interesante. El falso y verdadero. Es aquí donde llego, punto 8, 9, 10, 11, 12. Puntos de planos tangentes. Ya hay como 2 o 3 puntos de estos de planos. Esta maricada me hace sospechar que se viene en el parcial. Y yo creo que voy a dejar hasta aquí por esta horita. En la noche nos volvemos a ver y vamos a empezar con este punto, para acabar de repaso. ¿Por qué? Porque este punto yo creo que se puede alargar un poco más. Más por la parte que luego toca hacerlo de nuevo, pero con un elipsoide. En la nochecita. Ahí, o sea, esta noche ya de pronto ya nos ponemos con directos en YouTube, para que queden subidos inmediatamente. El de esta noche ya de pronto ahí sí ya es directo de YouTube. Exacto, ya como para que vayan y terminen de repasar esos temitas. Muchos de estos temas los hicimos en la solución del taller 4. Entonces, véase esa. En el drive se llama taller 4 y repaso parte 1. Esas dos son del taller 4. Ahí se puede estudiar esto esta tarde si no lo ha hecho. Y listo, chicos. Sí, de pronto empezamos con eso. Y si no, mañana full domingo de parciales como unos degenerados y los ejercicios. Uy, me dio calor. Y el punto interesante, sí, relajadas. Estoy esperando un momento. También podría subir superhéroes. Sí, señor. Bueno, chicos, hasta luego.